Buenas noches a toda la comunidad internacional. Es una bendición poder compartir este tiempo maravilloso. ¿Cómo están ustedes? Miren, aquí son las 12 de la noche, ya creo que es el nuevo día, pero bueno, perdónenos que estuvimos un poquito, tuvimos un reencuentro aquí con los apóstoles, con la gente de Reino, entonces tuvimos, ¿cómo se llama? Nos quedamos hablando un poquito, ¿no? Y se nos pasó un poco la hora, pero estamos felices, estamos aquí con el apóstol Daniel Márquez, estamos aquí con el apóstol Eduardo Ortiz, aquí en Rosario, Argentina, teniendo un tiempo maravilloso. Bueno, bienvenido, apóstol Daniel, bienvenido al programa Conexiones de Reino, bienvenido, apóstol Ortiz, al programa Conexiones de Reino. Es una bendición poder compartir esta edición con la comunidad internacional. Bienvenido a la gente de Europa, a la gente de los Estados Unidos, a la gente de Canadá, a la gente del sur de la América, de Centroamérica. Bueno, todos son bienvenidos a esta hora. Bienvenidos. ¿Cómo está, apóstol Daniel? Cuéntanos un poquito cómo está, cómo se siente, cómo ha sido este tiempo para usted. Bueno, yo estoy acá y mi visita obedece a un viaje apostólico por esta zona, por este sector, pegado a la provincia de Santa Fe, al cual pertenece Rosario. Está la provincia de Entre Ríos, acá en la Argentina. Y bueno, ya teníamos agendado una fecha de hace un par de meses atrás para un evento muy importante que se realiza en una ciudad que se llama Santa Elena. Y vino gente de diferentes lugares del país, gente de Resistencia Chaco, gente de Corrientes, gente de Misiones, gente de servicio, ¿no? Pastores y líderes. Y bueno, fue muy interesante la experiencia. Y porque en esto de ir caminando uno va conociendo gente, va adquiriendo experiencia en este trajín del reino de Dios, en nuestra tarea apostólica. Pero excelente, como bien dijiste, profeta, son las 12 de la noche, estas sobremesas apostólicas son largas, pero contento de estar acá. Yo dentro de algunos minutos ya estoy regresando a mi ciudad es Córdoba, capital, centro geográfico de la Argentina. Mira, feliz de estar contigo también. Qué bonito, bienvenido al programa, Apóstol Eduardo. Cuéntanos, hemos estado contigo, ¿cómo ha sido este tiempo? Cuéntanos, en tu iglesia, Marme a las Naciones. Bendiciones a toda esta audiencia hermosa, preciosa. Bueno, hemos estado una semana muy especial, de mucha actividad, rompimiento. Es un tiempo maravilloso que Dios nos está regalando. Y bueno, yo hace unos cuantos años que ya estoy radicado acá en la ciudad. Y algo importante que estamos extendiendo el reino. Y es una tarea muy hermosa que trabajamos con mucha gente. Trabajamos mucho con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes y restaurando. Porque este es un tiempo de restauración a las personas, porque muchas veces las personas vienen y no son restaurados. Y yo creo que fue una venida muy acertada, certera, de tu profeta Jaime, que ha venido desde el domingo hasta hoy domingo, 7, 8 días muy especiales de rompimiento, donde una concurrencia muy especial, mucha gente con muchos conflictos y problemas vinieron de muchas congregaciones y de otros lugares. Ha sido una tarea tremenda, maravillosa, y estamos sumamente contentos, estamos disfrutando un tiempo maravilloso. Y como dice el apóstol Daniel, estamos en la sobremesa y con Jaime contando todas las anécdotas lindas, hermosas, que es este reino maravilloso que es el Señor, al cual estamos sumamente enamorados con el Señor, y es la tarea cual nos ha encomendado en diferentes lugares. Yo estoy en la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina, estoy establecido, y bueno, y cada tanto nos reunimos y venimos y disfrutamos y vemos la grandeza de este Dios maravilloso. Apóstol, perdón, cuéntanos un poco, tú vienes, ¿a qué edad tú comienzas el ministerio? ¿Qué es la expectativa que tú tienes en tu ciudad, en tu nación? El por qué el llamado, el por qué tú le sirves al Señor, el por qué te sientes bien, te sientes cómodo, cómo te sientes. Cuéntanos un poco. Bueno, yo conocí al Señor a los 32 años. A los 32 años. Hace 34 años que conozco al Señor. Desde el primer momento yo me enamoré del Señor. Desde el primer día, ustedes saben que yo a los 15 días, yo predicaba la palabra, hablaba de este Dios, aunque no lo conocía a media y disfrutaba porque había algo que había cambiado, transformado mi vida.
Vos sabés que más o menos alrededor de un año más o menos de estar en el camino del Señor, tuve una visitación tan hermosa del Señor. Y ahí donde produjo la palabra arrepentimiento, un cambio de mente, un cambio radical de mi vida. Y fue algo muy especial. ¿Sabe lo que ocurrió? Que yo le dije al Señor, le dije, aquí estoy, Señor, donde quiera, donde sea, donde tú quieras, a la hora que sea, acá estoy dispuesto y disponible. Y bueno, él trató mucho con nuestra vida, juntamente con mi esposa. Hemos trabajado muy fuerte en una obra local y luego fuimos a Castillo de las Paraguayas. Fue 12 años muy apasionante estar allá en las selvas paraguayas, ministrando a aquella gente que no tenía absolutamente nada, 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 solamente miseria, pobreza y un lugar llamado, un principado se llama Pombero. Es un principado que tiene atormentado, empobrecido, y lo tiene a esa gente con En Paraguay. temor, miedo, en Paraguay, sí. Y hemos hecho una obra linda, cual estábamos continuando porque tenemos a tiempo completo un pastor allá, trabajando en aquellos lugares donde está trabajando con los niños, en las escuelas, en los lugares donde nadie va, ese lugar estamos invadiendo. Qué bendición. Gracias, apóstol. Apóstol Daniel Márquez, tú vienes de una casta cristiana, de una casta. Cuéntanos un poco de tu familia, de tus padres, de tus inicios. Bueno, yo soy chileno. Nací en una ciudad llamada Valparaíso, un puerto muy importante, el puerto más importante de Chile. Le llaman la Perla del Pacífico. ¡Wow! Bueno, vengo de una familia muy numerosa. Del lado de mi padre, 11 hermanos. Del lado de mi madre, 10 hermanos. Y nosotros somos 11 hermanos. 11 hermanos de papá y mamá, ¿no? Hermanos biológicos. Cuando yo tenía la edad de 3 años, mi padre ya estaba dedicado tiempo completo al ministerio. Yo nací y ya él era pastor. Era contador público de profesión y jefe de personal de una firma naviera inglesa llamada Duncan Fox. Y crecimos en la ciudad de Valparaíso. Bueno, en esa época el ministerio era un ministerio no deseado para los hijos de los pastores, porque vimos sufrir tanto a nuestros padres, los que son de mi generación saben lo que estoy hablando. Vimos sufrir tanto a nuestros padres en el ministerio que era muy difícil que un hijo de pastor quisiera ser pastor. Wow. Crecimos en ese ambiente muy tradicional duro, y sí, muy legalista. Wow. Estábamos en una denominación, por supuesto que no voy a decir, donde la casa del pastor estaba detrás de la iglesia. Wow. De manera que nuestra vida era colegio, casa, iglesia, iglesia, colegio, casa. Y me crié en el evangelio del no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Muy no puedes frustrante, hacer esto. Mucho yugo. Claro. Entonces, nadie quería de los hijos de los pastores ser pastor. Y yo fui llamado a los 28 años y no quería y le jugué las vueltas a Dios hasta que a los 33 años, después de haber experimentado muchas cosas de Dios, fui un estudiante universitario, yo estudié ingeniería civil, pero a los 33 años ya Dios me venció y no pude seguir diciendo que me sedujiste. Claro, de manera que a los 33 años, una noche, acá en la ciudad de Córdoba, estaba de rodillas en un altar con mi esposa y mis pequeñas hijas, y un ministro, me estaba lanzando al ministerio. Wow. 33 años yo tenía. Bueno, gracias a Dios porque me venció el Señor y hoy estoy dedicado a tiempo completo con una tarea apostólica. Tenemos unas 45 congregaciones en el país. La más al norte está en Salta y la más al sur está en Tierra del Fuego. Wow. Y tenemos representación del ministerio en varios puntos de la nación, de manera que ha sido un trabajo lindo, eficaz. ¿Es un trabajo en equipo? ¿Tú trabajas con alguien? ¿Trabajas solo? ¿Alguna autoridad espiritual? No, es un trabajo en equipo. Mi padre fue el artífice del ministerio de todos mis hermanos. Yo tengo 8 hermanos que están en el ministerio.
de ellos varios que son apóstoles y pastores y los otros hermanos, están incluidos en el liderazgo de las iglesias de mis hermanos. De manera que todos estamos sirviendo al Señor. Y bueno, fue una herencia espiritual que nos ha dejado mi padre, que fue el artífice del ministerio de todos nosotros. Luego que murió mi padre, tomé a mi hermano Lucas como mi padre espiritual. Lucas Márquez. Lucas Márquez, sí. De manera que estamos trabajando asociados en la misma misión, en la misma tarea. Uh-huh. Es el apóstol de Visión Mundial para la Familia en Chile. Uh-huh. Y yo soy el apóstol de Visión Mundial para la Familia acá en Argentina, aunque entiendo que el apostolado no tiene que ver con organizaciones, sino con el cuerpo de Cristo. Entendí. De manera que en esta tarea apostólica estamos como un agente del reino de Dios, moviéndonos en todas las latitudes de acá de América, Europa. Tenemos congregaciones también en Europa. Ha sido un trabajo muy efectivo. En un momento, 9 de mis hermanos que estuvieron viviendo acá en Córdoba, Argentina, se fueron, regresaron todos a mi país y quedé yo acá con mi familia. Este fue el guerrero que sobrevivió. Sobreviví. Apóstol, quiero una pregunta. Me llama mucho la atención el hecho de que usted es un hombre que ha recorrido muchas naciones y ha hecho un trabajo fuerte, y lo veo que ministra el trabajo apostólico que haces como si fuese una persona que está comenzando. Cuando le digo eso es porque usted visita iglesias pequeñas y bendice el cuerpo. ¿A qué obedece esa, pues no llamemos humildad, pero a qué obedece ese amor por la gente? Bueno, yo creo que para Dios no existen iglesias grandes o iglesias pequeñas. Dios mira a la iglesia como su cuerpo, el cuerpo místico de Cristo aquí en la tierra. De manera que enfocamos nuestro trabajo en el cuerpo de Cristo. Y creo que nosotros los apóstoles tenemos que ir a esos fundamentos. El apóstol siempre hace una tarea de ingeniería, va a los fundamentos, con una palabra revelada. Porque cuando el apóstol Pablo tuvo que defender su ministerio, no lo defendió por las iglesias que él tenía, si eran pequeñas, si eran grandes. No, él decía, porque a mí se me reveló. Entonces, la defensa del apóstol Pablo de su ministerio es la revelación que Dios le había dado. Entonces, yo creo que un apóstol debería tener revelación para trabajar en los fundamentos de la iglesia. Hay iglesias mal edificadas, iglesias que nunca tendrían que haberse levantado. Tremendo eso. Entonces, y ahí está la reingeniería apostólica, profética, claro. Estamos en esa tarea de reingeniería. Y eso hay que hacerlo en el cuerpo de Cristo, ya sean iglesias grandes o iglesias pequeñas. Estamos trabajando con un equipo de pastores y yo estoy incluido en una plataforma apostólica acá en la Argentina, donde hay apóstoles que representan cada provincia argentina. Yo estoy representando la ciudad de Córdoba, pero estamos haciendo un trabajo apostólico para toda la nación. Y estamos viendo los problemas que tenemos en nuestra nación, problemas también que hay en las redes apostólicas. Estamos dando lineamiento a nuestras redes apostólicas por tanta confusión que hoy tenemos en el cuerpo de Cristo, que se ha deteriorado mucho la tarea de la maestría. Y hemos perdido eso, ¿no? Necesitamos esa pedagogía. Hemos perdido en el cuerpo de Cristo esa tarea tan importante. Entonces hay mucho ministerio que anhelan las grandes plataformas por una cuestión muy personal, no está mal, pero perder el sentido del cuerpo ya es grave, Fuerte. Entonces, estamos permanentemente en la tarea de levantar pastores y de plantación de iglesias. Permanentemente estamos plantando iglesias. Yo le dije la vez pasada a mi esposa, mira, Yubisa, por 5 años al menos no vamos a plantar otra iglesia y vamos a crecer la iglesia local. Ya estamos plantando otra, eso nos duró 6 meses. Es una gracia apostólica fuerte. Entonces, en esa tarea de la plantación de iglesias, estamos pariendo iglesias y estamos sufriendo el parir iglesias, porque parir también es un sufrimiento. Pero luego nos vemos impresionados con el desarrollo de nuestros hijos espirituales en cada una de sus iglesias que hemos podido plantar. De manera que nos alegramos en el progreso de ellos. Y es una tarea que la estamos haciendo cuando éramos jovencitos. Yo tenía 18, 19 años y estamos en la plantación de iglesias con mis hermanos. Wow. Y en la denominación que estábamos,
y donde nos pusieron a nosotros, por eso llegamos acá a la Argentina. A mi papá lo pusieron como supervisor para todo el noroeste argentino en las iglesias de esa denominación. Ujú. Y nosotros solteros vinimos acá, pero a plantar iglesias. Así que ha sido nuestra tarea de toda la vida, ¿no? Ha sido una gracia. Ha sido una gracia. Perdón, apóstol, yo oí al apóstol Eduardo, usted me hablaba de una línea, porque usted me decía que es muy importante que los pastores tengan una línea. ¿Por qué es tan importante en la iglesia del siglo XXI, en las salas del tercer milenio, de tener nosotros una línea? ¿Y por qué es importante que el equipo apostólico y el equipo profético se enfoquen mucho en educar a esta generación para tomar líneas? ¿Por qué eso, apóstol? ¿Por qué tú hablabas de tener una línea? Bueno. Tenemos un inconveniente hoy en día. Primeramente, era un problema a nivel de Efesios 4:11. Viste que se reconocían 3 ministerios en un tiempo no mucho atrás, y se reconocía el evangelista, el pastor y el maestro, y quedaban 2 ministerios descolgados, ahí que el apóstol y el profeta. ¿Por qué? Yo creo que es un tiempo donde sufrió la iglesia una falta de paternidad, una falta de dirección de mentores que puedan direccionar, alinearlo a la línea, a la visión a cual Dios estableció a la iglesia. Llevar el mensaje, porque hay un momento que dice la palabra, dijo Jesús, el tiempo se ha cumplido cuando comienza su ministerio. Dice, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y esta otra palabra, arrepentido. Y la palabra arrepentido, cambio de mentalidad. Y luego lo quinto dice, creed en la buena noticia, en el evangelio. Lo que ocurre hoy en día, lo que se ha sufrido mucho es la dedicación de los ministerios para perfeccionar a los santos. ¿Sabe cuándo? Cuando vemos iglesias muy pequeñas que han sufrido en diferentes lugares, que están ahí como abandonadas, que nadie las visita, nadie las direcciona, y lamentablemente muchas veces ocurren que entra el cansancio, el sufrimiento de los hombres de Dios y dejan de costado lo bueno que Dios le ha direccionado. Yo creo que es un tiempo donde Dios está alineando a la iglesia a un proceso nuevo, diferente. ¿Por qué? Porque Dios está levantando en diferentes lugares hombres y mujeres que van a direccionar este cuerpo maravilloso que está siendo edificado. ¿Por qué? Perdón, pero ¿por qué una línea? Porque tú me hablabas en la mesa, estábamos comiendo y me decías que era importante que las iglesias y los pastores tuvieran una línea. Y no esa mezcla que vemos que invitan al uno, al otro, y no hay una línea. Claro, lo que ocurre es que hoy en día la persona, yo estoy viendo justamente lo que estamos hablando hace un par de días atrás, que muchas veces la necesidad de tener una palabra, viene mucha gente con diferentes grados de pensamiento, diferentes formas de direccionar y empieza una gran mezcla. No es una línea correcta, digamos. ¿Por qué? Porque uno tiene ya una visión establecida. Y esa visión uno tiene que establecerse con los hombres a cual dirección esa misma línea, esa dirección correcta que uno está esperando. Un ejemplo, estamos hablando con el apóstol Daniel con respecto a esa línea. Hay mucha gente que tiene buenos deseos, pero ¿saben qué falta? Que lo alineen, que lo direccionen. ¿Por qué? Porque toman de esta línea, de este lugar, y se hacen un gran problema. Porque perdón, apóstol, yo les digo que son gatos que toman leche en todos los platos, y eso es terrible. Sí, y ese es el problema que surge. Y son buenas personas, Jaime. Lo que pasa es que no han sido direccionados, uno, porque no tienen alguien que los mentoree. Segundo, hay alguien, muchas veces la gente que no quiere porque ya estableció ya ese lugar ya por años, y Daniel tiene mucho más experiencia con respecto a lo que estamos hablando. Sí, perdón, apóstol. Apóstol Daniel, qué direccionamiento, qué sientes tú con respecto a ese tema de que tenemos muchos pastores, muchos líderes, apóstoles, que incluso en sus congresos parece un tutti frutti su congreso?
porque no tienen una dirección y una línea y no saben qué están haciendo. Entonces, el cometido creo que no se cumple o viene confusión. ¿Qué nos puedes aportar tú? A ver, hay una palabra que voy a acuñar en este pensamiento, y es la palabra impronta. Hay improntas denominacionales. ¿Qué es una impronta? Hay un científico de apellido Laren que hizo un experimento con un huevo de pato embrionado. Uh-huh. Cuando el patito rompió el cascarón, este científico tenía una bota atada con un hilo. El patito rompe el cascarón y él empieza a mover la bota y se da cuenta que el patito no se va donde la madre pata, se va a la bota. Y él dijo, wow, estamos descubriendo algo muy interesante. El día siguiente pone al patito en una habitación vacía, al medio de la habitación, y en una esquina pone su madre pata y en la otra esquina pone la bota. Y se da cuenta que el patito no se va a la madre pata, se va a la bota. Él dice, vamos a seguir experimentando. Toma otro huevo de pato embrionado y cuando el patito rompe el cascarón, deja correr una pelotita de ping-pong. Y se da cuenta que este patito tampoco se va donde su madre pata, sino que se va tras la pelotita de ping-pong. Y se da cuenta luego que todo lo redondito lo seducía, lo que parecía una pelotita. Esa es una impronta. El primer golpe a la mente, que puede ser un modelo, puede ser una imagen, pueden ser palabras, que, ¿por qué se llama impronta? Porque quedan impresos en la vida de la gente esos primeros avances. Y cuando nosotros hablamos de improntas denominacionales, la gente en todo lo que hace manifiesta las improntas de su denominación. Y hay denominaciones que no tienen gobierno apostólico, que tienen gobiernos más estatutarios que bíblicos, que tienen gobiernos más humanos que divinos. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que trazar un lineamiento. Yo entiendo que la iglesia no puede funcionar sin los 5 ministerios. Para el apóstol Pablo es imposible que haya una iglesia a la que le falte un ministerio. Cuando el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 8 en adelante, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué? Si no había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el que subió por sobre los cielos para llenarlo todo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad, esa es la línea, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, lo que se perdió en el transcurso de la historia no fue lo apostólico ni fue lo profético, se perdió la figura. Pero siempre hubo voz apostólica y voz profética. Aunque no fuera reconocida, obviamente. Claro. Lo que pasa es que hoy Dios está restaurando la figura apostólica y profeta. Y lamentablemente hay pseudo profetas que se han subido a plataformas a proféticas y pseudos apóstoles que se han subido a plataformas apostólicas y han hecho desastres y han cerrado el corazón de la iglesia a lo apostólico y lo profético. Pero el problema no es con el concepto, el problema es con la figura, que no ha hecho las cosas bien. Entonces nosotros tenemos que poner esa línea. Por eso hablamos de línea de pensamiento. Dejamos de lado el tema denominacional, porque cuando nosotros nos encontramos con el tema denominacional y con las reuniones ejecutivas, estamos hablando del presidente de una denominación, del vicepresidente, del secretario, del tesorero. Sí. Ahora, eso es una organización. Sí, sí. Pero cuando hablamos de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, estamos hablando del organismo. El organismo, muy. Entonces, a veces la organización mata al organismo. Es verdad. Estamos demasiado organizados que matamos la vida del espíritu. Y ese es el lineamiento que nosotros tenemos que traer en la vida de la iglesia. Y estamos trabajando sobre los fundamentos de la iglesia. Es una tarea apostólica intensa que no tiene nada que ver con la iglesia chica ni con la iglesia grande. Tiene que ver con el cuerpo de Cristo y traer una revelación correcta al cuerpo de Cristo. ¿Qué importancia creen ustedes, a ver quién de los dos me puede decir, qué importancia tiene el tener un mentor?
¿Qué importancia tiene el tener una conexión? Para el caso apóstoles, profetas emergentes, apóstoles emergentes, pastores emergentes. ¿Qué importancia tiene el tener un mentorado, tener una guianza y una autoridad? Pues la pregunta es para los dos, no sé quién lo va a ver, el apóstol Ortiz. ¿Quiere decir algo? Daniel está por comentar eso. Bueno, estoy respetando la escala. Bueno, normalmente a eso hoy se le llama cobertura, se le llama paternidad, mentores. Bueno, quiero decir algo respecto a esto, porque nosotros entendemos que operamos en este momento en el nuevo pacto. Cuando la Biblia habla de discípulos y Jesús que tenía sus 12, Jesús opera todavía en el viejo pacto. ¿Dónde está la bisagra que cierra el viejo pacto y abre el nuevo pacto? El viejo pacto se cierra con la muerte y la sepultura de Cristo. Pero la resurrección, exaltación, glorificación y entronización de Cristo, y luego Cristo repartido como vida en la gente, abre el nuevo pacto. Entonces, cuando miramos para atrás el trabajo del discipulado, lo estamos viendo dentro del viejo pacto, aún el discipulado que ejerció Jesús sobre los 12. Cuando nosotros abrimos las cartas apostólicas, en ninguna carta apostólica aparece la palabra discípulo. La última vez que aparece la palabra discípulo en el libro de Hechos, creo, si no me equivoco, 21:16, cuando dice que Pablo llega a cierto lugar con un antiguo discípulo llamado Mnason. Y a partir de ahí, nunca más la Biblia habla de discípulo. Entonces, en todas las cartas apostólicas tenemos a los padres hablando a sus hijos. Entonces, definimos esto como paternidad dentro del cuerpo de Cristo en el nuevo pacto. Padres e hijos. Y los padres se convierten en mentores. En el discipulado tradicional, cualquiera puede dar un discipulado porque tradicionalmente el discipulado comienza y termina en una lección semanal. Entonces, no son padres, sino son ellos que están instruyendo y están trayendo un conocimiento. Aún una persona que nunca recibió a Cristo podría dar una lección en un discipulado. Pero la conexión de vida en el nuevo pacto es una conexión de padres con hijos. Perdón, apóstol, pero tú viste luego Jesús que lo habla y dice, ya no les llamaré más discípulos, sino amigos. Y nos invitó, entonces nos sacó del nivel de discípulo para el nivel de amigo, que en el reino ya es una cosa tremenda porque es intimidad. Entonces, pero ahora, lo importante para nosotros en esto, que es muy importante que el equipo, la gente, el mundial lo entienda, es que necesitamos tener autoridades espirituales que puedan mentorearnos, que puedan guiarnos. No podemos estar solos por la vida. Nosotros vemos la tragedia de muchos ministerios y qué consecuencias trae. Hablemos de las consecuencias que trae el hecho de no tener una autoridad espiritual, el hecho de no tener un equipo, una línea, una conexión, ¿ya? Las consecuencias que esto trae, qué consecuencias hemos visto. Hablemos de las consecuencias que trae el hecho de no tener conexiones, de no tener amistades, de pacto en este sentido. Bueno, cuando el Señor dijo, ya no os llamaré más siervo, sino llamaré amigo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo creo que nosotros vamos en una etapa ascendente. Siervo, el siervo no hereda. Amigo, el amigo tampoco hereda. Pero eran los pasos para llegar a ser hijo. El hijo hereda. Entonces Cristo viene a la tierra como el unigénito, pero asciende como el primogénito de muchos hermanos. Y nosotros ahora somos coherederos con Cristo, de las riquezas de Dios. Entonces, en esta transición, Jesús llega a la etapa de amigo cuando Jesús está aquí en la tierra. Pero luego viene la etapa del heredero, la etapa del hijo. Claro, hijo heredero. Entonces ahora necesitamos que nos instruyan. Yo he visto gente
que se han levantado solas sin ninguna conexión ministerial y también se han estrellado, porque entiendo que los hombres procesados son los que tienen que paternizar a la gente que viene detrás con una generación emergente, y que esa generación va a tomar la mano de la iglesia y la va a subir al próximo escalón. Claro. No podemos nosotros quedar sin ese mentoreo, paternidad, como le quiera llamar, porque vamos a pecar por ignorancia y vamos a desviar la iglesia. De manera que tenemos que tener bien claro estos conceptos. Yo entiendo que estamos en un momento crucial, en un momento en que está ocurriendo un avivamiento del diablo a nivel mundial. Un avivamiento del diablo, ¿es verdad eso? Todo lo que es la ideología de género. Uy, tremendo eso. Sí, con el matrimonio igualitario en todo el planeta. Yo camino mucho y me doy cuenta esa gran realidad a nivel mundial. Por eso estamos esperando el gran avivamiento de Dios. Que la será erupción del reino con potencia. Exactamente. Porque la Biblia dice en Isaías 5:20, ¡ay de aquel que a la verdad le llama mentira y a la mentira le llama verdad, y que de las tinieblas hacen luz y de la luz hacen tinieblas! Pero ese ay siempre es juicio. El ay en la Biblia siempre tiene que ver con juicio. Entonces, perdón, apóstol, ¿por qué creen ustedes que se está desatando esto del género? ¿Cuál será la intención del diablo? Metámonos un poquito más allá. ¿Cuál será la intención del diablo en hacer que hombre con hombre y mujer con mujer se casen? ¿Y cuál será la intención del diablo en legalizar aborto y hacer? ¿Por qué todo tiene que ver con la vida, con la multiplicación, con la procreación, con la paternidad? Todo tiene que ver con la expansión. O sea, como que hay un problema aquí fuerte que tenemos que descubrirlo y luchar contra él, y Dios tiene que darle la revelación cómo hacerlo. Claro. El tema es que el diablo quiere desnaturalizar todo. Toda la creación divina se desnaturalice y quiere acabar con la multiplicación de los hombres. Entonces tenemos esa gran tragedia. Sí, porque hombre con hombre no procrea. Mujeres tampoco. Mujer con mujer tampoco. Entonces, el aborto, perdón, y lo poco que hay que matarlo. Wow. Y el aborto legal, o sea, todo apunta hacia una disminución de la multiplicación. Ellos dicen... perdón, de los hijos de Dios. Les voy a decir una cosa, ojo con esto y guarden el dato. Nuestras mujeres cristianas que conocen, que creen en Jesucristo, no quieren tener hijos, quieren tener uno, no más que uno. Sin embargo, Alá, los servidores de Alá, sus mujeres están teniendo 10, 12, 15 muchachos por mujer. Y si el hombre demuestra que tiene plata, solvencia económica, para tener 30 mujeres, si una de las mujeres tiene 15 hijos, todas las 30 van a tener 15 hijos. Y son adoradores de Alá. Ustedes imaginan la magnitud de que las próximas 10, 20 años, próximas 2, 3 generaciones, la tierra va a ser invadida por Alá, porque los hijos del Eterno, del verdadero, sus mujeres solo quieren tener un hijo. ¿Viste? Y luego viene el hombre con hombre, mujer con mujer, y luego el aborto. ¿Hacia dónde vamos? Esto es tremendo, Daniel. ¿Hacia dónde vamos? Cuando nosotros vemos los índices de natalidad, los países de Europa, por ejemplo, España tiene 1.1, o sea, por matrimonio, un hijo. Yo estaba en España y estaba viendo las noticias. Hay que pagarles para que tengan hijos. Claro, y yo estaba viendo las noticias que cayó un pequeño niño en un pozo y murió, y era el único niño que había en el pueblo. No había más niños, se quedaron sin niños. Entonces, cuando tú piensas eso, ya lo dijo Merkel, la primera ministra de Alemania, esto no lo podemos frenar. En 25 años vamos a estar dominados por los árabes. ¿Por los árabes? Claro. ¿Tú sabías un dato? Los que conocen, perdón, apóstol que te interrumpa, pero es importante, que no quiero que se me pase. Yo estoy visitando mucho Francia, ¿cierto? Cerca de la Torre Eiffel hay una mezquita. Cerca. Tal vez a media cuadra de la Torre Eiffel. ¿Tú te imaginas lo que es? Los árabes, una mezquita árabe, pero con billones de euros construida. Y ellos gobernando y están comprando todos los campos elíseos, porque esos manes no compran un apartamento, compran un edificio y después de un edificio van comprando el vecino hasta que compran todo. Porque la tarea de ellos y la idea de ellos es agarrar Europa y América, empezando por los Estados Unidos. Y están trayendo con cantidades de dinero grandes para nuestros pueblos. Y aquí en Argentina hay una colonia fuerte de árabes.
Y en varios países estratégicos hay una colonia fuerte de árabes y sus mujeres paren como canguros. Y nuestras mujeres no paren. Y encima de que no paren, está viniendo el matrimonio igualitario y el aborto. Señoras y señores, ¿qué quiere el diablo? Como en los días de Caín y Abel, el diablo quiere exterminar la comunidad de justos para que los injustos gobiernen la tierra. Y estamos en momentos difíciles donde el reino tiene que ser predicado con poder, pero la gente tiene que entender esto que estamos pasando. Es muy grave, es muy doloroso, porque es increíble cómo familias cristianas solo tienen un hijo nada más. Y si ese hijo se muere, se quedan sin nada. Y está comprobado que una familia que tiene 2 hijos desaparece totalmente. Entonces necesitan mínimo 3 hijos para medio asomar la cara, porque desaparece. Qué tremendo esto. Sí, claro. Y cuando hablamos de los índices de natalidad, vemos que en Europa los europeos no quieren tener hijos. En Italia, 1.4 el índice. En Alemania, 1.4. España es que tiene el índice más bajo en todo el planeta, 1.1. Ahora, los árabes, el índice de natalidad de los árabes es 8.5. Ellos dicen, nosotros vamos a conquistar el mundo, no necesitamos armas, lo vamos a conquistar por el vientre. Y de acá a 25 años, el Islam va a tomar toda Europa. Ya lo dijo Merkel hace 2 o 3 años. América va a tardar un poquito más, pero en Europa, casi todos los jugadores de la selección de básquetbol de España son hijos de árabes. Son hijos de Alá. Gente que está en el gobierno, en las bancas del Senado y las bancas de diputados, hijos de árabes. Y ellos son ortodoxos. Ellos no van a negociar sus creencias. Ellos tienen una causa, no una causa por qué vivir, tienen una causa por qué morir. Los humanos mueren por lo que creen. Ellos es así. Entonces, lo dice la Biblia. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Por qué? Porque el corazón no ha sido diseñado para pensar, sino para creer. La mente ha sido diseñada para pensar. Entonces, todo lo que piensa la mente y lo que habla la mente, lo cree el corazón. Y ellos, los árabes, piensan que van a tomar el mundo. Está en su pensamiento y el corazón, lo vieron. Y el corazón ya lo cree. No, y están patrocinando. Están dando cantidad de dinero exuberante. Y nosotros vemos cómo Alá, los que tenemos la oportunidad de viajar a Europa, vemos cómo Alá está creciendo de una manera tremenda. Y le cuento, apóstol, que no solamente en Europa. Están poniendo los ojos en países como Venezuela, Chile, el Perú, Argentina, Panamá, los Estados Unidos. Y están viniendo esos árabes con su gente a montar sus colonias aquí. Y ojo, quieren gobernar la tierra con la matriz, porque ellos están seguros que pariendo hijos para Alá van a tener servidores y van a construir un gobierno sólido para su Dios. Entonces la guerra que viene es guerra de ideología, es guerra de simientes, es guerra de pensamientos, es guerra de tronos y altares, es la guerra del Dios verdadero con el Dios falso. Y ojo, esto no es Gauchoville, que es cualquier cosa. Esto no es vudú, que es cualquier cosa. Esto estamos hablando de ligas mayores, señores. Pero necesitamos que los justos se levanten para dominar la tierra con el evangelio del reino. Que caminemos en equipo. Si caminamos solos nos van a venadear. Necesitamos caminar en equipo, ser amigos, construir conexiones, construir amistades sólidas para que el diablo no nos destruya. Y educar a nuestras mujeres que se dejen preñar, hermanos, por el amor de Dios. Que no tengan un hijo, que tengan 10, 12, 15, 20, no sé cuántos, adoradores del Dios verdadero. Porque vamos a dominar la tierra y somos llamados para hacerlo. Pero entonces vamos a volver como al principio, que el diablo le mató al Eterno los herederos, porque Caín mató a Abel. Acuérdense que la primera generación que dominó la tierra fue de la matriz de Caín, los injustos gobernando hasta que Seth vino y Dios se alegró. Y de ahí comenzó. Pero la guerra que hay, vamos al principio, hay una guerra aquí fuerte. Pero necesitamos unidad,
Necesitamos estar unidos y juntos. No podemos estar separados los apóstoles, los profetas, los equipos, el cuerpo, atacándonos unos con otros, sino unidos para cerrarle la puerta al lado a cualquier otro Dios falso que quiera venir contra nosotros. Por eso necesitamos estar unidos para que el reino de Dios avance con poder. Y qué tremendo que podamos hablar de estos temas. Apóstol Ortiz, ¿qué nos puedes decir tú con estos temas? En el Salmo 11.3 dice, si fueran rotos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Fíjate lo interesante que hoy se rompieron los fundamentos. Pero ¿sabés que hay una matriz diabólica? ¿En qué sentido? Ya en el libro de Efesios 6, 10 al 12, dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra diseños. Tenemos el diseño divino que se establece en su iglesia y el diseño diabólico. Ese diseño no fue planeado hoy. Ese diseño viene tal vez de 200, 300, 400 años, que ya estableció varias clases de diseño. Hay diseños que ya quedaron, fue un tiempo, una moda. Un ejemplo eran los hippies, un ejemplo eran las tribus urbanas, pero lo que estamos hablando ahora es algo muy serio, muy serio. Hay una ideología, una lucha, ¿sabe qué? Es de pensamiento, de ideología y también de dinero. ¿Por qué? Porque ese dinero que se establece en lugares donde yo he visto personas, digamos, personas que son humildes trabajadores, ya participantes, adeptos al Islam. ¿Por qué? Porque hay un dinero establecido, ya que lo están ayudando de una forma muy sagaz. Y bueno, y se establece en lugares de asentamiento donde se va estableciendo. Fíjate, eso. Quieren preñar a nuestras mujeres, es la idea. Son los diseños. Inclusive hay mujeres ya que ya tienen su atuendo en las ciudades, que ya abiertamente ya están mostrando su ideología. Ahora fíjate qué interesante cuando vemos estos diseños. Estos diseños, yo creo que el diablo prueba diferentes diseños, y este diseño es que le está dando resultados. ¿Resultados por qué? Porque ya lo diseñó por muchos años, y está teniendo una fuerza arrolladora. Pero hay algo importante. Yo creo que en la iglesia entra una cizaña para poder dividir el cuerpo. Pero yo creo que muchas veces, como estamos hablando de los ayos, hay muchos ayos, pero yo creo que también se levantan hombres, mentores, padres que van a estar direccionando al cuerpo para ubicarlo en el correcto lugar de cuerpo, ¿no es cierto? Yo creo que eso es sumamente importante. Este es un tiempo, una tarea tan linda como yo lo puedo ver, lo que están haciendo, el trabajo que están haciendo, cada una función que se establece. Y eso está trayendo un resultado muy grande en el cuerpo de Cristo. Perdón, apóstol, yo creo que hay una dirección profética ahora. Yo creo que es importante que nosotros los latinos, y Latinoamérica me está escuchando, vayamos a darle la mano a Europa, hermano. Y que no vayamos en calidad de ir a buscar trabajo, sino a montar, a plantar iglesia, a plantar reino por allá, hermano. A sembrar reino. Porque la guerra que viene para Europa es muy fuerte. Y acuérdense que Europa es el primer mundo. La guerra que viene con Alá es fuerte. Y eso, quieras o no, nos va a afectar a nosotros de una manera muy grande. Entonces necesitamos que la gente ponga los ojos en Europa y que no vayan con una mentalidad de darle el lomo al diablo, sino abrir iglesias, hermano, y hacer la guerra y que esas mujeres se dejen preñar, ¿verdad que sí? Porque mira, la guerra que viene es fuerte. Yo lo he estado viendo y he estado estudiando este tema y hablando de este tema, cómo Alá está creciendo, porque yo veo en Europa, eso es lo que está pasando en Europa. Y lo que está pasando aquí en América, en Panamá, colonias enteras que los árabes están tomando. Aquí mismo, en Nueva York, Dios del cielo, Nueva York lo tienen tomado. La gran manzana está tomado por los árabes. Y eso lo sabe Donald Trump. Y por eso Donald Trump quiso cerrarle la puerta. Claro, Obama es amigo de ellos, pero Donald Trump no. Y quiso cerrarles la puerta por eso. Porque la guerra es una guerra fuerte. Entonces la próxima, acuérdate que si hay una guerra por religión, ahora sí va a correr sangre de verdad. Eso va a ser peor que la Primera y Segunda Guerra Mundial. Porque si es por religión, Alá es de bombas. Alá es asesino, apóstol. Alá no es de juego. Sí. Y ellos mueren por su causa, mueren por su causa.
Son mártires. Y así como hay gente, que son muy pocos, que han sido islamistas y que se han convertido al Evangelio. Yo tengo un caso en la ciudad de Málaga, en España. Una hija de unos pastores argentinos se puso de novia con un árabe, un islamita, pero este muchacho se convirtió genuinamente a Dios. Tuvo una experiencia muy profunda con el Señor, porque para que un islamita salga del Islam es que tiene que tener una convicción muy grande de su nueva creencia. A ese muchacho lo tomaron los islamitas y lo han dejado prácticamente muerto en la calle, y le dieron una golpiza, una paliza, por haberse convertido al Evangelio. Muy violento. Él no renunció, no abdicó a la nueva fe que está llevando adelante. Le volvieron a pegar. Ya esa vez fue más grave, porque lo estaban agonizando en la calle. Pero el tipo está tan convencido de que Cristo es el verdadero Hijo de Dios, y que Dios es el Dios verdadero, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y así como fue islamita, ortodoxo, y defendió una causa, hoy también está dispuesto a dar la vida por Cristo. Son muy pocos, pero existen. Entonces, lo que estaba diciendo Jaime es muy importante. Pues yo veo a muchos latinos cristianos evangélicos que solo van a buscar nuevos horizontes económicos a Europa. Y desde allá envían el dinero a sus familias, porque tal vez en sus países no tienen trabajo y tienen familias numerosas. Y se hacen trabajólicos, y es muy difícil a veces trabajar y asentar cosas con ellos. Muy duro. Porque se van cambiando. Gente que ya dejó de trabajar en un lado, pero se va a las cosechas de Valencia, luego termina el periodo de la cosecha y se van a trabajar a Murcia, y así. Entonces no se puede establecer algo sólido en las iglesias con esa vida itinerante. Se mueve mucho itinerante. Esa vida itinerante de los latinos. Es verdad. Pero tienen que ir con otra mentalidad. Tienen que ir con la mentalidad del reino y de saber que hay un Dios que va a proveer. Alguien me dijo a mí, mira, si Dios te manda al desierto, te va a dar una buena cantimplora y un buen sombrero. O sea, necesitamos esa gente de ley, esa gente de reino, que vaya a sembrar la palabra del Señor y que sepa que Dios lo va a sostener. Y yo, que un país muy duro, apóstoles, es España para el Evangelio. No está pasando eso con Francia. Les cuento que en Francia está habiendo un avivamiento, en Alemania, en Holanda, en Suiza, en Inglaterra. Yo viajo mucho para allá. Y uno de los destinos más fuertes para mí es España. Porque veo que en España la cosa está muy fuerte, porque hay un espíritu legalista de religión y una cosa horrorosa que gobierna la España. Y cómo necesitamos entrar con el reino, y cómo necesitamos entrar con una mentalidad, y cómo necesitamos que los latinos tengan una mentalidad de poder sembrar el evangelio del reino en España. Así como España vino a colonizarnos y a colonizarnos, que nosotros podamos regresar a ellos para liberarlos de su cautiverio y poder plantar iglesia allá. Creo que todas las iglesias que me están escuchando deberían de tener un carácter misionero para España, especialmente España, para ir a invadirlo, porque Alá está tomando el territorio. Muy fuerte esto. Y ese espíritu del que hablaba el apóstol, itinerante, que se mueven de ciudad en ciudad buscando trabajo. Y algunos de ellos son hombres de Dios y mujeres de Dios que tienen miedo o no quieren comprometerse con el reino. Y que llegó la hora de que tomen una visión para bendecir la Europa. Es algo que está en mi corazón, porque lo estamos viendo, porque la guerra de Alá viene muy fuerte, señores. Y peligroso que la tercera guerra mundial sea por religión. Vos sabés que quiero agregarte algo, Jaime. Vos sabés que nuestro puerto, acá Rosario, Argentina, fue uno de los trigueros, donde salía el puerto más, con más recursos, con más exportaciones a todo el mundo. El cereal del mundo, ¿no? Sí, de semillas, cereales, todo el mundo, a todo el mundo, a todo el mundo. ¿No sabés que yo creo que tenemos que volver también a la fuente, esta fuente de la palabra de los misioneros? Yo recuerdo una situación muy tremenda acá en Argentina, 2000, 2001, donde tuvimos en una semana 5 presidentes,
algo insólito. Y bueno, hubo una estampida de jóvenes con esa palabra, nos vamos de misiones a Miami o a España. No era la obra misionera, sino se fueron cientos y miles de personas, aún de las iglesias, se fueron a aquellas tierras, pero no era para plantar una iglesia. No, era por dinero, interés, no, era por raras. los dólares, ¿Verdad? euros. No hay amor. Necesitamos volver, sí, apóstol. Volvernos. ¿Sabes qué es la fuente? Vos sabés que los campos están bien blancos para la siega. Sabés que un trabajo, y yo creo que debemos instruir a esta generación linda, empujante, que hay tantos jóvenes que vayan preparados de las dos formas, con un trabajo secular en lugares que no se puede establecer y un trabajo, digamos, pero es un trabajo donde la iglesia, el mentoreo, los hombres de Dios aquí, instruirlos y enviarlos, con una fuerte vocación de servicio y establecer el reino en aquellos lugares. 1, 5, 10 personas, y ahí se establece una base para la conquista de todo ese territorio. Pero por eso yo creo que la iglesia ha perdido la solvencia y la vigencia de la obra misionera. Estamos cómodos, ya pasó el ventarrón de la economía, ahora estamos siendo otra vez sitiados por la economía. Yo creo que tiene que haber un avivamiento donde Perdón, apóstol, el espíritu misionero y el espíritu evangelístico lo hemos perdido. Así es. Hemos perdido el amor por las almas. La pasión por la pasión por espíritu misionero y espíritu evangelístico. Hemos matado a los evangelistas y hemos perdido la esencia misionera de retornar. Es tremendo eso, amados, enfocarnos en eso es muy fuerte. Verá que es una cosa tremenda. Hay personas, vos sabés que yo he estado misionando en otras tierras, no tan lejos, Paraguay, pero otra cultura, otra costumbre. Y he visto gente hermosa que quería servir, quería ir a tantos lugares, y sabía que las iglesias no lo apoyaban. Vamos a poner un ejemplo, eran $1.000 apoyarlo por mes. Para establecer, tiene un fuerte llamado. Y esos hombres, esas mujeres, hoy en día están raquíticas, indiferentes. ¿Sabe por qué? Porque han perdido la pasión, el gozo. ¿Por qué? Porque no pudo cumplir la tarea misionera. Nosotros estamos preparando una generación linda y queremos realmente nuestro interés de poder conquistar muchos países de Sudamérica. Y si Dios lo permite, nos extendremos más allá. Vamos para Europa. A ver, apóstol, ¿tú qué dices, apóstol Daniel? Bueno, yo vine aquí a Argentina como misionero con toda la familia, 11 hermanos, y nos dedicamos a hacer misiones y a plantar iglesias. Eso ya venía del ADN, desde Santiago de Chile, donde nos educamos y los institutos bíblicos hablaban mucho de misiones, mucho. Cuando yo veo la tarea que se está realizando en España, se está realizando con mucho sacrificio de la gente que ha entendido esto. Y yo creo que desde acá de Sudamérica deberían enviar recursos para la gente que está misionando en España, que también es duro. España es duro porque tiene su historia. Hay un precedente histórico que hace que España sea diferente también a otras naciones de Europa. El caso de la parte sur, y bueno, toda España, donde estuvieron los árabes por 800 años metidos allí, dejando su cultura, dejando su religión, dejando sus costumbres. Luego vino la Inquisición por Isabel la Católica, que cerró el corazón de los españoles a todo lo que fue la religión. De manera que eso produjo una dureza en el seno de esa nación con respecto a todo lo que fuera Dios. Y hoy, bueno, hay rompimiento, porque lo hay. Está difícil, es duro, pero se rompe. Y yo entiendo que hay una intervención de Dios para España ahora. Una de las iglesias más grandes que hay en España, una línea de trabajo allá, son las iglesias Filadelfia de los gitanos, que son numerosas en España. Es verdad. Son numerosas. Y bueno, tienen sus costumbres, pero han hecho una tarea de hormiga y han plantado iglesias en todo el territorio español. Eso es fuerte. Pero hay latinos que están haciendo la tarea como pueden. Bueno, nosotros tenemos establecido un par de iglesias allí en el sur de España, en Andalucía,
pero también tuvimos que colaborar desde acá, enviando dinero, recursos, para que se pudieran establecer las iglesias. Hoy, gracias a Dios, ya Están avanzando. Están avanzando, sí. Yo que estoy yendo a España de hace unos 20 años para adelante, he visto un cambio y he visto una apertura. Más. Bueno, claro, una apertura al Evangelio. Obviamente más que hace 20 años atrás. Claro. Más, sí. Perdón, apóstol, tú conoces, hay una mujer allá, apóstol Silvia Muratore, sí, que está en Málaga. Sí, ella es argentina y está haciendo un trabajo fuerte en Málaga. Sí. Hay varios latinos que están allá creando historia. Está haciendo un trabajo fuerte. Nosotros tenemos iglesias muy cerca de Málaga. Estamos en Marbella, San Pedro Alcántara, que es la zona sur de Málaga, unos 60 kilómetros hacia el sur, para el lado de Gibraltar. También han ido los apóstoles que no entienden la unidad del cuerpo de Cristo y han hecho desastres en lugares donde se ha tratado de ir formando cosas apostólicas, ¿no? Y justamente la tarea que ha hecho Silvia con Pepe, el matrimonio lindo, que arrancan de acá de Mendoza, a veces ha sido muy golpeada por ciertos apóstoles que han ido con otras intenciones. Que lo juzgue Dios a eso, porque si se está haciendo un esfuerzo, se está invirtiendo vida, dinero, ellos son empresarios, ellos tienen exportaciones de fruta, sí, claro. y por eso se pueden sostener allá. Pero hay gente que no, que la está haciendo con un caballito de madera. No es fácil. Y claro, y que no es fácil, y que tienen que trabajar y generar recursos para su familia, y poder asociar su ministerio con un trabajo secular, porque también una de las cosas que ocurre, digo, en todo el planeta, que no se ha entendido la ecuación divina entre llamados y escogidos. El Señor dijo, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Ahora, los llamados son de Dios y los escogidos también son de Dios, pero los llamados tienen más libertad para hacer cosas, generar recursos, tener empresas, tener negocios, etc. Pero los escogidos tienen que hacer la tarea para los que fueron escogidos. Entonces hoy tenemos escogidos acá mismo en la Argentina, manejando taxis, en la construcción. ¿Por qué? Porque los llamados no han sabido sostener a los escogidos. Los llamados los matan para sostener escogidos. ¿Verdad? Entonces los escogidos no han entendido esa ecuación divina. Y acá mismo en la Argentina, no estamos hablando de Europa, estamos hablando de acá. Hay escogidos que no pueden dedicarse a la tarea del escogimiento, porque tienen que estar en cosas seculares. Y deberían estar dedicados solamente a lo que fueron escogidos. Ahora, traslademos eso a Europa, donde el índice de cristianos evangélicos está muy por debajo de nuestros países de Latinoamérica, y tienen que salir a trabajar desde la mañana hasta la noche, en el poco tiempo que les queda, hacer la obra de Dios. Si ellos pudieran ser sostenidos desde acá, sería mucho más rápido, más veloz, más dinámico lo que va a ocurrir. Perdón, apóstol, usted ve el trabajo del evangelista, murieron. ¿Dónde están los evangelistas? Aún los evangelistas fuertes murieron porque pues no hay esa apertura para el evangelismo ya. Se ha perdido el amor. De hecho, es un llamado también a los apóstoles, a los profetas entretenidos con muchas agendas y con muchos congresos apostólicos, pero han perdido la esencia. Entonces hemos perdido, la esencia, ¿no?, del evangelismo. De ganar almas, de la obra misionera, de salir a conquistar, de salir a tomar. Y queremos entonces tener eventos pues en hoteles muy bonitos, ¿no? 5 estrellas y y dar nuestra conferencia bonita de quién predicó mejor, pero el trabajo fuerte de misiones y el trabajo fuerte evangelístico tenemos que recuperarlo. Es algo que sí o sí tenemos que volver a la fuente. Nuestro destino no es Apocalipsis, señores. Nuestro destino es Génesis. De hecho, todo fundamento, toda doctrina tiene que estar fundamentada en Génesis, si no, no funciona. Necesitamos volver al comienzo. Es tremendo. Y la historia nos está volviendo al comienzo, se los cuento. Porque todo está siendo descentralizado. Vean ustedes, cada quien ahora está creando su propia energía en la casa. Ya no van a ver, pronto van a eliminar esos cables eléctricos y todas esas cosas. Porque la descentralización ha llegado. Entonces necesitamos urgentemente volver al principio y pelear por el evangelismo, por las misiones. Es importante el tema, ¿verdad? Que me toca mucho. Muy bien, una alegría tenerte, Jaime, por acá. Gracias. La verdad que habíamos conectado allá en Venado Tuerto y luego perdimos esa conexión, pero estar acá en Rosario juntos es muy importante. Creo que no es una casualidad.
A Es partir del Padre. sí, esto es del Padre, estas son las conexiones de oro, las conexiones divinas para extender el reino. Así que bueno, le mando un abrazo a todos tus seguidores, que deben ser muchas, ¿no? Mucha gente está conectada ahora en el mundo. Ah, mire qué bueno. En el mundo, así que es una bendición. Tú también, Apóstol Ortiz, mándales un saludo a toda la gente que nos está viendo en este momento. Vos sabés que yo sé que hay mucha gente que está escogida para el reino en otras latitudes, y muchas veces se han quebrado esa gente el llamado de mucha gente que tiene sus manos abiertas para bendecir a los escogidos. Sé que Dios tiene gente preciosa, pero muchas veces por el mal uso de mucha gente quebró el deseo de poder su llamado, servir la causa para el escogido y que se extienda el evangelio a otras latitudes. Yo creo que tenemos que volver a la fuente. Damos gracias a Dios porque hay mucha gente llamada empresario, gente que quiere participar, colaborar, que sus manos están abiertas para bendecir una tarea tan noble que es la extensión del reino Aleluya. sobre la tierra. Bueno. Por eso, gracias, muchas gracias, y que la bendición del Todopoderoso esté en aquellos lugares, en toda la actitud que se puede escuchar, ver este programa tan hermoso y tan difundido. Gracias, y de acá a la ciudad de Rosario los bendecimos, y bueno, los esperamos, y estamos orando por ustedes, y también yo sé que están orando por nosotros. Que Dios los bendiga. Gracias, Jaime, gracias, Apóstol Daniel. Es un placer, es un honor estar con ustedes. Amén. Bendecimos sus vidas y profetizamos que esas mujeres van a querer parir. Desatamos una unción de parir tremenda, Padre. Esas mujeres no van a dormir, Señor, van a estar desesperadas por parir 10, 12, 15, 20 hijos para adorar al Dios verdadero. Hijos con Padre. Hijos sólidos, familias sólidas, lo profetizamos, lo declaramos, ese amor por la obra misionera, por enviar misioneros a Europa, Señor, a África, ese amor, Padre, por la obra misionera y ese amor evangelístico. Profetizamos que la iglesia se activa y enviamos una palabra de línea, un alineamiento profético, códigos apostólicos proféticos de bendición para toda Latinoamérica, Iberoamérica, Europa, el mundo, y declaramos cosas grandes. De acuerdo con mis amigos apóstoles, declaramos la bendición sobre ustedes y declaramos que todo va a ir bien. Apóstol Daniel, si pudieras soltar una bendición para nuestra gente. Yo bendigo a toda la gente que nos está siguiendo a través de las redes. Declaro en el nombre del Señor que el Evangelio va a ser globalizado a través de las redes, a través de este programa. Gracias a Dios por tener a un profeta como Jaime en la tierra, que está rompiendo todas estas estructuras que han atado a la iglesia por tanto tiempo, estructuras de rompimiento sobre lo tradicional, sobre el legalismo, y que la iglesia se abra a lo nuevo de Dios. Creo que hay una nueva revelación para una nueva generación que va a sacar adelante la iglesia y que va a ordenar la casa del Padre y va a activar la casa del Padre a las naciones. Los bendigo en el nombre de Jesús. Que el Eterno les bendiga, tengan una noche hermosa, un día hermoso. Gracias por estar juntos, verdaderamente es una bendición siempre compartir el reino. Un besito para todos, tengan una noche hermosa y mañana estamos juntos en Hablando con los Amigos. Un besito para todos, buenas noches, Apóstol Ortiz, vamos, diles chao. Bendiciones, chao. bendiciones a todos. Besitos, chao, que el Eterno les bendiga y tengan una buena noche todos. Gracias.